Para continuar con las conferencias técnicas, tengo el honor de invitar a dos autores que son los siguientes. Brian Pajares, si puede pasar él ha presentado su trabajo de manera independiente, y el señor Rómulo Villegas, coordinador ejecutivo de MGS en la Pontificia Universidad Católica del Perú, Centro Huiñac. Bueno, vamos a pasar a las exposiciones de cada uno de ustedes, empezando por la de Brian Pajares. Adelante, Brian. ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Mi nombre es Brian Pajares, soy ingeniero en MBA internacional. Me encanta la tecnología, la economía y minería y bueno, en esta ocasión doy gracias a Perumín por darme la oportunidad de poder presentar mi trabajo, el impacto de un arancel de 10% de las exportaciones de cobre peruanas. Y primero quería empezar por el tema del contexto. Nosotros sabemos que el cobre es un mineral muy importante para nuestro país. Económicamente representa más del 30% de las exportaciones y ante esta política exterior de Estados Unidos de querer ponernos un arancel del 10%, vi la necesidad de poder analizar qué sucedería si eso pasara en nuestro país y cómo afectaría directamente las utilidades netas de exportación de todas las empresas que exportan este mineral. Bueno, los objetivos, dentro de varios objetivos que tenían en este proyecto, quiero resaltar tres. El primero es cuantificar la pérdida de ingresos netos de exportación ante un arancel de 10%. También evaluar la sensibilidad ante fluctuaciones cambiarias y determinar la elasticidad de competitividad frente a shocks económicos. La metodología que he usado en este proyecto es usar simulación Monte Carlo, la modelización econométrica, la proyección fiscal dinámica y el análisis de sensibilidad cambiario y operativo. Eso han sido más que todo la metodología que he usado. Para hacer este trabajo lo he dividido en ciertas etapas. La primera etapa es el diseño de la muestra y lógica de estratificación o segmentación. La segunda etapa es la compilación de variables operativas, el análisis del entorno macrofiscal y además la especificación probabilística de cada una de las variables que estoy usando en mi modelo económico. He usado también el motor de simulación Monte Carlo, el módulo econométrico explicativo y además he verificado este modelo para que sea robusto y haciendo validaciones externas. En el primer paso del proyecto lo que he hecho es en el diseño de la muestra y la lógica de estratificación es segmentado la muestra de más de 30 mineras. He considerado el tamaño de producción de cada una de las minas, pequeña, mediana y gran minería. He tenido un análisis de minas pequeñas que producen entre 20 y 50.000 toneladas de cobre fino anual. Y en las medianas y gran minerías he considerado 21 minas que están produciendo entre 80 a 200.000 toneladas de metal fino de cobre que producen anualmente. En la etapa 2 lo que he hecho es hacer una combinación de variables operativas. Dentro de las variables operativas a considerar está la producción, la ley, la recuperación, el cash cost, el strip ratio, el tipo de mina y la capacidad de planta. Todas estas variables han sido sacadas de fuentes públicas y también de reportes técnicos de las minas, que algunas de ellas pues, cotizan en la bolsa de valores y la información es pública. En el tercer paso he hecho un análisis del entorno macrofiscal. He analizado el precio de cobre, el tipo de cambio soles a dólares, las exportaciones mineras, el canon de regalías y toda esa información fueron sincronizadas en frecuencias trimestrales desde el periodo 2020 hasta el 2025 T2. Y lo que hice también fue la sincronización en frecuencia trimestral mediante promedios ponderados. En el cuarto paso de este análisis se hizo la identificación probabilística de cada una de las variables. Por ejemplo, en el caso del precio del cobre se analizó como una variable que tiene una forma normal.
la producción, un log normal, una distribución probabilística log normal, un OPEX triangular, la tarifa efectiva normal y el tipo de cambio se usó escenarios determinísticos, ya sea en 0, 5 o 10%. De ahí, lo que se hizo en este análisis es hacer el modelo matemático. Se hizo un módulo econométrico explicativo y además se usó el Monte Carlo Simulation para garantizar o analizar 10.000 escenarios diferentes, cuyo resultado, el output de esta simulación iba a ser la utilidad neta de exportación de cobre en base a diferentes escenarios que se han tomado. Cada réplica, cada resultado de esa simulación genera precios, volúmenes, costos y tipo de cambio diferentes. Se han utilizado también 2 escenarios de estrés. Se ha apreciado el tipo de cambio en más, menos 5 y 10%, y la reducción de costos operativos en menos 4 y 8% para poder analizar la variabilidad del margen neto de la utilidad neta de exportaciones de cobre. De ahí, una vez que tuve el modelo y haber analizado los diferentes resultados que se ha tenido con esta simulación, lo que se hizo es analizar la robustez y validar el modelo. Y para eso se usó diferentes metodologías, el backtest, el estrés logístico, la cola pesada y la winsorización. Eso me permitió garantizar que el modelo es robusto y tiene una confiabilidad del 95%. Finalmente, en los resultados que he obtenido, uno de ellos es el impacto directo del arancel sobre la rentabilidad. Al momento de aplicar esos 10% de aranceles, lo que se vio en los resultados es que las minas pequeñas iban a tener una reducción de esa utilidad neta de exportación alrededor del 12%, las minas grandes alrededor del 9%. También se analizó la sensibilidad al tipo de cambio. Se analizó que cuando se apreciaba el sol y disminuía el dólar, también iba a haber una pérdida alrededor de un 18-19%. Una de las cosas interesantes que se vio en este trabajo también es que no todo era pérdida. Si las minas se proyectaban en reducir sus costos operativos, el margen de ganancia de la utilidad neta de exportación podría subir un 42%. También el tema de consecuencias fiscales, es importante mencionar que al momento de aplicar esos aranceles, también a nivel país y muchas regiones iban a obtener menos regalías y por tanto menos contribución de la minería para que puedan usar ese gasto en diferentes proyectos que tienen las regiones. Bueno, el tema de la robustez, como le expliqué, se verificó que es un modelo robusto. Y la reacción también de los mercados de capitales. Entendíamos que al colocar un arancel del 10%, también las inversiones de capitales iban a disminuir en el país, haciendo una fuga de más de 250 millones de capitales hacia otros proyectos en otras partes del mundo. Y bueno, lo que mencioné al final es el tema de la robustez y sensibilidad del modelo, que a través de diferentes tests se pudo lograr verificar y comprobar que era un modelo muy robusto y exacto para hacer este modelamiento del impacto de los aranceles a las exportaciones, a la utilidad neta de exportaciones de cobre. Bueno, solamente quería concluir ya mi presentación. Aunque no se haya dado y ya se ha aplicado esos 10% de aranceles, nosotros debemos prever como país para tener conciencia de qué cosas podemos hacer ante este tipo de políticas exteriores como la que hizo Estados Unidos. Y yo recomiendo, y en base al estudio que se ha hecho, es que el tema de disminuir el COPEX en las operaciones mineras ayudaría a mantener un margen de utilidad alto, y también debería haber políticas públicas, por ejemplo, créditos tributarios verdes ligados a eficiencia, eso es importante, un fast track de devolución de IGB para proyectos de exploración, y refuerzo de tratados bilaterales y cláusulas de estabilidad. Eso ayudaría a mantenernos competitivos en el tema de exploración y explotación de recursos como el cobre. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Brian. Ha sido muy claro tu trabajo, tu claridad expositiva ha sido plena y
entiendo que se basa sobre un modelo teórico, ¿no? Y entiendo, y mi primera pregunta, tengo una pregunta y dos intervenciones. Sí. La primera es qué minas de cobre has incluido dentro de tu estudio, es decir, qué porcentaje de la minería de cobre está incluida en tu estudio. De repente, si me contestas esto primero. Sí, analicé alrededor de 30 minas de cobre que producen y exportan cobre ya sea en concentrado o cátodos. La mayoría son empresas o mineras grandes, alrededor de 21, y 10 empresas pequeñas. Ya. Eso es lo primero. Ok, entonces, cuando ya vemos el destino de estas exportaciones, no necesariamente es Estados Unidos, ¿correcto? Correcto, correcto. Y ya, entonces, claro, siendo un modelo teórico, lo que no tenemos es un modelo que lo hayas aplicado a las exportaciones que se destinan al país que nos está imponiendo el arancel, que sería Estados Unidos. Correcto, ¿No? correcto. Y solo recordar que con información pública a junio, las exportaciones de cobre mayormente se dan a China, ¿no? En el 70 y tantos %. Sí. Y actualmente a Estados Unidos es menos del 5%. Con lo cual el impacto real, digamos, en este caso concreto, no se produce salvo que China nos ponga un arancel, en cuyo caso, pero que suponemos que dista mucho de generar una política similar a la de Trump, China, por lo menos en nuestro caso. Con lo cual, este modelo tendríamos que adaptarlo a las determinadas circunstancias y a los aranceles que hayan de aplicarse en otros países, ¿no? Y que con tendencias nacionalistas podría ocurrir. Sí, una de las observaciones del trabajo era justamente lo que indicas, de que a pesar de que nosotros no vendemos mucho cobre a Estados Unidos, la mayor cantidad de cobre se va a China, pero puede ser un escenario futuro que China nos pueda imponer un arancel y podemos usar este modelo teórico que he realizado para poder asimilar y ver cómo eso nos afectaría si es que China nos pone un arancel de 10, 15% en el futuro. De acuerdo. Y bueno, con China también hemos cerrado un tratado de libre comercio y con Estados Unidos lo tenemos. Y en principio, de acuerdo con el tratado, no debiera ser aplicable el arancel, ¿no? Salvo que… Correcto. Por lo menos desde una perspectiva jurídica, ¿no? Así es. Bueno, entonces muchas gracias, Brian. Un Muchas aplauso gracias a para todos. Brian. Y vamos con nuestro segundo participante y expositor, que es Rómulo Villegas. Por favor, pasa al podio, Rómulo. También tienes un espacio de 15 minutos para sustentar tu trabajo, que es Minería Ilegal y Legitimidad, Economía, Política y Control Social desde la Informalidad. Adelante. A ver, ¿y la diapositiva? A ver, vamos a ir al plano coyuntural, ¿no? Todos sabemos el año pasado de lo que sucedió en Patás. No, vamos a arrimarlo un poco, hablar ahora sobre minería ilegal y legitimidad. Bien sabemos ahora de que la minería ilegal se está presentando como una amenaza al sector competitivo, como una amenaza a la competitividad para el sector. Hay que ser sumamente claros y cuidadosos para una escisión quirúrgica para diferenciar entre la minería ilegal y los pequeños mineros y mineros artesanales, ¿no? Son cosas totalmente o sectores totalmente diferentes que también afecta la minería ilegal al sector formal específicamente, pero también al pequeño minero. Vamos a determinar cómo es que la minería ilegal se presenta como una amenaza competitiva para el sector formal y por extensión también al pequeño minero, específicamente en 3 ejes, desde el eje social, económico y político. Cómo se ha ido construyendo la legitimidad de los mineros ilegales, ¿no? Pero hay que ser también cuidadosos de que esta minería ilegal se encadena con el espectro de todas las economías ilegales, ¿no? Que pueden haber a nivel país, ¿no? Esto requiere un desafío estratégico, ¿no? Que exige una acción empresarial conjunta, ¿no? No se puede actuar o luchar contra estas economías ilegales si es que hay actores aislados que tratan de luchar contra estas economías, ¿no? Estamos entendiendo la legitimidad como una percepción generalizada de las acciones de una entidad que son deseables, apropiadas o correctas. Esto específicamente desde una lectura a nivel de organización.
Más allá de eso, tiene que ir específicamente en sintonía con los aspectos, con el sistema de valores de la comunidad a nivel local o incluso con el sistema de valores de un país. El punto de partida es este. Podemos ver, ¿no?, y que ya todos bien sabemos, que el precio del oro se ha ido incrementando hasta $3.000 la onza, ¿no? En este contexto ha permitido como consecuencia al espectro de todas estas economías ilegales poder posicionar a la minería ilegal como una actividad, digamos, hiper rentable. Está ocupando los primeros puestos dentro de estas economías ilegales en la que presenta mayor rentabilidad hoy en día, ¿no?, dentro de las economías ilícitas del país, ¿no?, superando a otros delitos, ¿no? Este crecimiento, este macrocrecimiento, convierte a la ilegalidad en un competidor directo para la minería formal, ¿no?, teniendo un riesgo creciente para la seguridad jurídica y competitividad del sector y por extensión también del país. Lo de seguridad jurídica más adelante lo vamos a determinar en algunos aspectos, específicamente como mencionaba en el panel anterior sobre el tema de las concesiones y cómo éstas se yuxtaponen entre sí. No solamente basta cuánto crecimiento o macrocrecimiento tiene estas economías ilegales, sino también cómo la población lo percibe este crecimiento que se está dando, ¿no? Hay una encuesta, ¿no?, del Centro Wiñac de que la población no distingue entre la minería informal e ilegal. Hay un 30% de la población que tiene este espacio, ¿no?, donde se pueden insertar ciertas narrativas, como por ejemplo la denominación de minería ancestral, otorgándole así una valoración simbólica a estas actividades ilícitas, ¿no?, una valoración precolombina tratando de legitimar de alguna u otra manera las actividades ilegales que se están desarrollando. Ya vemos cómo ha ido incrementándose el precio del oro, ¿no?, y como consecuencia también se ha podido posicionar. No basta solamente con la percepción de la población, sino también que va construyéndose esta legitimidad y se va percibiendo estas economías ilegales como motor de desarrollo económico. Y este también es un punto crítico que se tiene que desarrollar. 30% específicamente precisa de que tiene aspectos positivos y negativos, ¿no? Hay una dualidad en esta valoración acerca de cómo calificaría el impacto de la minería ilegal en el país, ¿no? Sin embargo, la economía ha crecido por alguna de estas actividades en un 13%. Un 13% indica que la economía de su región está creciendo específicamente por estas economías, ¿no?, generando un impacto o un efecto o una percepción de que hay desarrollo económico en las regiones o en las localidades debido a estas actividades. No solamente basta con la percepción o con el crecimiento económico, sino también que está generando diversos flujos migratorios dentro de las regiones o las localidades. Como podemos ver aquí en regiones, en Madre de Dios y Ucayale, regiones netamente mineras, ¿no?, donde ha cambiado estos flujos migratorios favoreciendo la percepción de estas economías, ¿no? Lo que nos dice este gráfico es que la población en sí ya no está buscando mejores servicios o acceso a los servicios, está buscando específicamente ingresos rápidos en zonas dominadas por economías ilegales, teniendo en cuenta también de que hay un 20% en que la economía percibe de que está creciendo por alguna de estas actividades dentro de su región. Ahora, cabe preguntarnos entonces, ¿qué sucede con las autoridades receptoras de estas comunidades? ¿Qué sucede con la confianza de las comunidades receptoras de estas comunidades? Es muy simple, no se erosiona. ¿Por qué? Hay un 33% que confía en su municipalidad, que indica que el 25% está diciendo que los servicios municipales son buenos o muy buenos. Por otro lado, hay un porcentaje que indica que ha crecido por estas actividades, del 26% que confía en la municipalidad a nivel local, evalúa los servicios como muy buenos o muy buenos. Esto quiere decir de que hay un problema ahí en temas de gobernanza, ¿no? La confianza en las autoridades, específicamente en las autoridades receptoras, cuando se da todo este flujo migratorio, no se erosiona. Me atrevería a decir que la sostiene.
todo este ámbito de legitimidad social, de percepción, no sería tan relevante si es que no se cuentan con los recursos económicos necesarios para tener un potencial de movilización. Aquí hay que hacer una precisión, ¿no? Estos son datos de pequeña minería y minería artesanal, ¿no? Salvando las diferencias, ¿no? Pero permite hacer una proyección acerca de cómo se va a determinar o cómo se determinan estas actividades dentro de una región. Podemos ver que el empleo generado hay un contraste con la gran minería, ¿no? Y esto hace que la pequeña minería, ¿no? y la minería artesanal tenga una amplia base social. Al tener una amplia base social, genera en sí una amplia capacidad potencial de movilización frente al Estado y también frente al sector formal. Sobre todo también cuando hay población que se dedica a estas actividades, ¿no? Bordeando el 26%, 41%, 30%, ¿no? Y en regiones como Patás 22%, por ejemplo. Y proporcionando el 84% del empleo minero. Estamos hablando de empleo minero directo, ¿no? Pero también hay que tener en consecuencia la generación de empleo indirecto. Con generación de empleo, ¿no? Con ingresos rápidos, en paralelo, ¿cuánto dinero se está moviendo en el ámbito financiero? Estamos hablando de 80.000 millones en los últimos 10 años y alrededor de 4.000 millones en los últimos, en el último año, el año pasado, en el año 2024, ¿no? Esto supera a otros delitos como el narcotráfico, delitos aduaneros, delitos contra la administración pública, por ejemplo. Y le da un respaldo financiero al conjunto y al cúmulo de todas estas actividades, ¿no? Encadenadas dentro de las economías ilícitas. Ahora, ¿qué es lo que pasó o qué es lo que sucedió, como lo mencionaba en un principio, en la región de Patás? Se estaba dando en el país un conflicto político normativo respecto a la ampliación, ¿no? del Reinfo. Meses después hay un conflicto de crisis territorial de seguridad, ¿no? Relacionado a la minería ilegal. Aquí podemos ver, ¿no? de que se ha dado un salto cualitativo muy amplio, ¿no? de pasar de un conflicto meramente político-normativo a un conflicto político ya territorial, entre paréntesis, de seguridad. Por otro lado, al término de minería ilegal le ha generado un quiebre, una ruptura, una vulnerabilidad, porque para este momento solamente se percibía en ese entonces, en el espacio de la opinión pública, en el espacio mediático, solamente como un conflicto político normativo de normas de luchas de poder. Sin embargo, con lo sucedido en Patás, ya se relacionó esta actividad con términos de seguridad ciudadana que emulan, en cierto modo, acciones terroristas. Por lo tanto, hoy se le puede considerar, de cierto modo, ¿no? como la afluencia de un poder político, un actor que está teniendo relevancia, ¿no? Se está abriendo un espectro. Y esto también está siendo considerado, ¿no? como una segunda fuente de financiamiento, ¿no? de otras actividades como el terrorismo, según una encuesta, ¿no? donde indica que la minería ilegal está relacionada con fuentes de financiamiento consideradas para el terrorismo nacional, sobre todo en regiones donde presentan estas vulnerabilidades, ¿no? en zonas geográficas de difícil acceso, ¿no? donde se desarrollan estas actividades de minería ilegal. Ahora, podemos ver, ¿no? acá en el siguiente gráfico, y lo que mencionaba, ¿no? yo al principio sobre el tema de seguridad jurídica específicamente para el sector. 52% de las concesiones, ¿no? de registros en Reinfo vigente se encuentran en concesiones de terceros, ¿ya? De esas concesiones de terceros, el 70% está en concesiones de mediana y gran minería. Esto concede una yuxtaposición de estas concesiones, generando una inseguridad jurídica en el plano del sector formal, que no pensemos que solamente afecta a la gran minería, sino que también afecta a los pequeños y mineros artesanales.
Otra característica es que hay un predominio de actores individuales que se dedican a esta actividad formal, ¿no? Esto por registros del número de RUC, que son 70%. ¿No? Hay una atomización de diferentes actores, ¿no?, que se están dedicando a esta actividad. Sin embargo, a pesar de actuar de forma individual, están generando o se genera una simbiosis con la formalidad cuando se logra insertar dentro de la cadena de valor de todo este sector formal, ¿no? Es decir, que la minería ilegal o los actores, ¿no?, que se dedican a estas economías ilícitas no actúan o no se relacionan de forma aislada, ¿no?, sino que se conectan o se están insertando en una red compleja de actores, ya sea la participación voluntaria o involuntariamente, ¿no? Dentro de estos eslabones formales, entiéndase capital, derecho minero, insumos, mano de obra, asistencia técnica, etcétera. Tenemos entonces en el ámbito de la legitimidad social de que la minería ilegal está siendo percibida como un actor funcional dentro de las regiones. Desde la legitimidad económica, ¿no?, con la provisión del 84% del empleo minero y moviendo recursos equivalentes al 3% del PBI, tiene una amplia base de recursos que permite capacidad de movilización, ¿no? Y sobre todo también hay una suerte de legitimidad política, ¿no?, porque logra influenciar el comportamiento del Estado con el movimiento, ¿no?, de estas nociones del reinfo. Y también es vista como una criminalidad asociada que emula, ¿no?, con acciones terroristas. ¿Cuáles son los riesgos específicamente para el sector? Son tres en específico, de acuerdo a estos tres ejes que hemos venido elaborando. Erosiona la legitimidad social de la minería formal, compite directamente con empresas formales en el mercado y financiamiento, y también se está comenzando a convertir en un actor político que disputa reglas e instituciones con el Estado y también con las empresas. Como bien se mencionó a un principio, el mayor riesgo competitivo no es tecnológico ni mucho menos productivo de la minería ilegal, ¿no? Hoy combina tres elementos sustanciales. Tiene una amplia base social, tiene poder económico y también hoy se presenta con influencia política. Muchas gracias. Muchas gracias, Rómulo, por tu completo trabajo y por tu investigación con bastante rigor académico al mencionar todas las fuentes. Digamos que tu conclusión, tu gran conclusión, es que la estamos teniendo a la minería ilegal como un actor social, como un actor económico y como un actor político. Sí. ¿Qué ideas nos podrías plantear frente a esta situación? ¿Qué derroteros se te vienen a la mente en cada uno de estos tres frentes o en alguno de ellos que podrías compartir con la mesa? Bueno, ideas hay muchísimas. En realidad, no con la representación no es un actor que surge de momento, ¿no?, sino que se han ido dando ciertas condiciones, ¿no?, como podemos ver el incremento del precio del oro, que se está viviendo una bonanza específicamente, ¿no? También tiene o se está dando una amplia base social, ¿no?, que permite esa capacidad de movilización con ese potencial también de influencia a nivel político. No se da ese traslado del ámbito social al ámbito político, ¿no? Presentarse la minería ilegal como un actor competitivo requiere, ¿no?, poder tener un mayor entendimiento acerca de cómo es que se están desarrollando estas actividades, salvando, como digo, las diferencias entre la minería ilegal y la pequeña minería, ¿no? Son actores que afectan, como digo, no tanto a la gran minería, ¿no?, como al pequeño minero. ¿Me escuchan? Un aplauso para Rómulo y con esto damos por concluida tu conferencia. Muchas gracias. Gracias.